El día de hoy explicaremos la funcionalidad de los nitrilos, a lo cual comenzaremos preguntándonos qué son. Los nitrilos son compuestos orgánicos que poseen un grupo de cianuro o grupo ciano CN como su grupo funcional principal, el cual es de forma lineal. Aquí encontramos un carbono unido por un triple enlace a un nitrógeno. Para ello debemos considerar que inicialmente los nitrilos son derivados orgánicos del cianuro de hidrógeno, HCN como también se le llega a conocer, en los que el hidrógeno ha sido sustituido o cambiado por un radical alquilo. Este radical alquilo puede ser, por ejemplo, un grupo metilo CH3, un grupo etilo CH2CH3, ya dependiendo el caso de cada compuesto. Por ende, su fórmula general vendría siendo RCN, donde la primera letra viene siendo el radical alquilo. La C es el carbono, que a su vez se une a través del triple enlace a N, es decir, al nitrógeno, siendo el radical unido al grupo ciano, como ya lo mencionamos anteriormente. Aunque el carbono estará unido al triple enlace, también debemos tener en cuenta que el carbono solo podrá unirse a una cadena a través de un solo extremo. Por ejemplo, en el caso del butano nitrilo, con sus 4 carbonos, como lo pueden observar, o en el propano nitrilo con sus 3 carbonos. Algunas de sus características principales son las siguientes. La primera es que los nitrilos pueden ser alifáticos con la fórmula general RCN o también aromáticos con la fórmula ARCN. Acordémonos que CN es una convención muy común utilizada para representar el grupo ciano del carbono unido por el triple enlace al nitrógeno. Por ende, en medio de su clasificación, los nitrilos alifáticos tienen la fórmula general, donde su primera letra representa el grupo alquilo. El grupo ciano está unido a un átomo de carbono alifático. Ejemplos podrían incluir el metanonitrilo o también el etanonitrilo. Por otra parte, los nitrilos aromáticos son aquellos que contienen un grupo arilo con la representación AR. Recordemos que un grupo arilo es un grupo sustituyente derivado de un anillo aromático, como lo puede llegar a ser el benceno en su estructura. Por ende, el grupo ciano está unido a este. Por ejemplo, el benzonitrilo, que es un nitrilo aromático. La segunda característica es que dentro de ambas clasificaciones su estructura puede llegar a variar en determinados casos. Por ejemplo, en cuanto a sus ramificaciones. Las ramificaciones en los nitrilos se refieren a la presencia de grupos alquilo como metilo, etilo, propilo, dependiendo, unidos al esqueleto de carbono que contiene el grupo ciano. Y vamos a analizarlo ahora con más detalle. En el isobutyronitril, en esta molécula el grupo ciano está unido al carbono adyacente a un grupo metilo CH3. En cuanto a los ciclos, los nitrilos pueden formar parte de anillos cíclicos en ambas categorías. Por ejemplo, el ciclo pentano-carbonitrilo, que tiene un anillo de 5 átomos de carbono con un grupo ciano unido. También podríamos ver en las sustituciones, donde los nitrilos alifáticos y aromáticos pueden experimentar sustituciones en el grupo ciano. Por ejemplo, en el caso del bromocianuro, que tiene el átomo de bromo en lugar del átomo de hidrógeno. La tercera característica es que los nitrilos generalmente son sustancias altamente tóxicas, por lo que le hacen mal a la salud y pueden incluso llegar a ocasionar la muerte dependiendo de su concentración en el organismo del ser humano o también pues de algún animal. Esto es importante manejarlo con precaución y siguiendo las medidas de seguridad adecuadas. La cuarta característica es que son compuestos bastante reactivos y por eso se utilizan mucho en síntesis orgánica, pudiendo someterse a diversas reacciones químicas como lo son la hidrólisis, la reducción, la oxidación y la sustitución nucleofílica. Por ejemplo, en la hidrólisis
podemos identificar que hay una reacción química en la que una molécula se divide en dos partes mediante la adición de agua. En la reducción, como un proceso en el que un compuesto gana electrones o hidrógenos disminuyendo su estado de oxidación. En la oxidación, como un proceso en el que un compuesto pierde electrones o hidrógenos aumentando su estado de oxidación, asimismo como la sustitución nucleofílica, que es la reacción en la que un nucleófilo reemplaza a un grupo funcional en una molécula. Primero, síntesis de heterociclos. Los nitrilos se pueden utilizar para sintetizar heterociclos como piridinas, pirimidines y triacinas, que son compuestos cíclicos que contienen átomos de nitrógeno, los cuales son importantes en la síntesis de fármacos como la penicilina y la ampicilina. En segundo, la síntesis de ácidos carboxílicos. Los nitrilos se pueden hidrolizar en presencia de ácidos o bases para producir ácidos carboxílicos, que son compuestos que contienen un grupo carboxilo. Se pueden sintetizar compuestos orgánicos como los ésteres y los aldehídos. En tercero están los síntesis de amidas. Los nitrilos se pueden convertir en amidas mediante reacciones de hidrólisis en presencia de amoníaco o aminas, lo que resulta en la formación de un enlace peptídico. Se pueden producir fármacos como la lidocaína y la mepipacaína. En la cuarta, la preparación de aminas. Los nitrilos se pueden reducir mediante reacciones con hidroduros, como el borohidruro de sodio, para producir aminas primarias, que son compuestos que contienen un grupo amino. Se puede producir fármacos como la amoxicilina y la ampicilina, que son antibióticos. En quinto, la síntesis de aldehídos. Los nitrilos se pueden convertir en aldehídos mediante reacciones de hidrólisis en presencia de ácidos, lo que resulta en la formación de un grupo aldehído. Se pueden producir compuestos orgánicos como lo es cetonas y polímeros. Es importante mencionar que estas reacciones requieren condiciones específicas y reactivos adecuados para obtener los productos deseados. Los textiles. Los nitrilos se utilizan para producir fibras sintéticas como la fibra de acrílico, que se utiliza en la fabricación de ropa, alfombras y tapicería. Segundo, adhesivos y pegamentos. Los nitrilos se utilizan en la formulación de adhesivos y pegamentos debido a sus propiedades de unión y resistencia. Tercero, las pinturas y recubrimiento. Los nitrilos se utilizan como disolventes y como componentes de pinturas y recubrimientos. Cuarto, en la limpieza. Los nitrilos se utilizan como disolventes en la limpieza de superficies y en la extracción de aceites vegetales. El siguiente es en cosméticos. Los nitrilos se utilizan en la formulación de productos cosméticos, como cremas y lociones. Y por último, en laboratorio. Los nitrilos se utilizan como disolventes y como reactivos en la síntesis de compuestos orgánicos. Es importante mencionar que los nitrilos pueden ser peligrosos si no se manejan adecuadamente, por lo que es importante seguir las normas de seguridad y manejo adecuado. Primero, producción de plásticos. Los nitrilos se utilizan como monómeros para producir plásticos como el poliacrinolitrilo y el polimetacrilato de metilo. Segundo, fibra sintética. Los nitrilos se utilizan para producir fibras sintéticas como la fibra de acrílico, que se utiliza en la fabricación de ropa y alfombras. Tercero, adhesivos y selladores. Los nitrilos se utilizan en la formulación de adhesivos y selladores debido a sus propiedades de unión y resistencia. Cuarto, pinturas y recubrimientos. Los nitrilos se utilizan como disolventes y como componentes de pintura y recubrimientos. Quinto, en la producción de cauchos. Los nitrilos se utilizan como monómeros para producir cauchos sintéticos. También está presente en la industria de los pesticidas. Los nitrilos se utilizan como intermediarios en la síntesis de pesticidas. Y en la producción de resinas. Los nitrilos se utilizan para producir resinas termoestables y termoplásticas. Buenas tardes, mi nombre es Juan David Sánchez Ramírez y en este video les voy a explicar la nomenclatura de los nitrilos. Primeramente, para nombrar un nitrilo hay que identificar la cadena principal y esto se da buscando la cadena más larga que contenga el grupo funcional nitrilo, como por ejemplo en este ejemplo del terciario. Si nos damos cuenta, el grupo funcional nitrilo está en una esquina y
contando desde esta esquina ya se contaría como normalmente, dando así el 3-metilbutano nitrilo, que nitrilo sería el sufijo para cuando este mismo esté en un extremo o esté conectado en un enlace triple a un carbono de un extremo. Esto puede cambiar, el sufijo puede cambiar si el grupo nitrilo está unido a un átomo de carbono que no es el extremo de la cadena principal. Por ejemplo, si el nitrilo está aquí en vez del lugar de una esquina. Lo que cambiaría, mejor dicho, es que se agrega el prefijo ciano, no nitrilo, ciano, seguido del número de posiciones del átomo de carbono unido al nitrilo. Es importante mencionar que el sufijo ciano se utiliza comúnmente en la nomenclatura de compuestos inorgánicos y orgánicos simples, mientras que el sufijo nitrilo se utiliza más comúnmente en la nomenclatura de compuestos orgánicos. Continuando con este tipo de clasificaciones, aquí se puede ver los nitrilos primarios, secundarios y terciarios, pero estos solo se utilizan mayormente en los grupos de nitrilos alfáticos. ¿Cuáles son los alfáticos? Los nitrilos alfáticos son los que se nombran reemplazando el sufijo ano del nombre del alcano correspondiente por nitrilo. Como puede ser metano, se cambiaría al ano y quedaría metanitrilo. También otro tipo de clasificaciones ya en este tema puede ser los nitrilos aromáticos, que se nombran reemplazando el sufijo benceno por bencenonitrilo o cianobenceno en el caso de que el nitrilo no esté en un extremo. También están los nitrilos sustituidos, los cuales se nombran indicando el sustituyente y su posición en el nombre del nitrilo, como por ejemplo podría ser el 2-cloronitrilo. También están los nitrilos polisustituidos, que se nombran indicando todos los sustituyentes y sus posiciones, o por ejemplo el 2,3-dicloropropanonitrilo. Y por último estarían los nitrilos cíclicos, que se nombran utilizando el prefijo ciclo seguido del nombre del nitrilo, o por ejemplo el ciclopentanonitrilo. Ahora sí, entrando en el tema de primarios, secundarios y terciarios, nos podemos dar cuenta que los primarios son los únicos que van a estar con un carbono adicional. Los secundarios son los que tienen 2 carbonos adicionales y los terciarios los que tienen 3 carbonos adicionales. Y como lo dice, es importante decir que esta clasificación se aplica principalmente a los nitrilos alfáticos, que son los que se cambia el nombre del prefijo ano, como por ejemplo el metano, se cambiaría de ano a nitrilo. Y esto solo se utilizarían en los alfáticos, y no es comúnmente utilizada para los nitrilos aromáticos. También este tipo de clasificación en primarios, secundarios y terciarios es útil para predecir las propiedades y reactividad de los nitrilos en diferentes reacciones químicas. Ahora, si vamos a esta parte de acá, podemos ver la tabla, en la cual nos dan nombres de los compuestos y sus estructuras, pero el primero tiene algo interesante, que no se llama hidronitrilo, sino que se llama cianuro de hidrógeno. Y esto se da porque el sufijo nitrilo se utiliza para nombrar compuestos que contienen un grupo funcional RCN, como lo pueden ver en este lugar, donde R tiene el significado de que el significado es un resto orgánico. Pero sin embargo, cuando la R es un átomo de hidrógeno, como es en el caso de esta estructura, el compuesto se conoce como cianuro de hidrógeno o ácido cianhídrico en vez de hidronitrilo. Esto se debe a que el cianuro de hidrógeno es un compuesto inorgánico y tiene propiedades químicas diferentes a los nitrilos orgánicos, por lo tanto se utiliza un nombre diferente para evitar confusiones. Los nitrilos siempre van a estar conectados, como lo pueden ver aquí, en un enlace triple entre el carbono y el nitrógeno. Este enlace triple es una característica de los nitrilos y es lo que les da sus propiedades únicas. También la presencia del enlace triple es la que distingue a los nitrilos de otros compuestos orgánicos como las amidas o los ácidos carboxílicos, que mantienen enlaces simples o dobles entre los carbonos y el nitrógeno. Los puntos de ebullición de los nitrilos varían según la estructura molecular, incluyendo la longitud de la cadena carbonada y la presencia de otros grupos funcionales. Entre ellos tenemos 3 grupos. Los nitrilos alifáticos de bajo peso molecular, que estos tienen cadenas cortas, por ende suelen tener puntos de ebullición relativamente bajos.
Tenemos dos ejemplos, el acetonitrilo que tiene un punto de ebullición de 82 grados y el propio nitrilo que tiene un punto de ebullición de 97 grados. El segundo grupo son los nitrilos alifáticos de peso molecular intermedio y alto, que estos a medida que aumentan la cadena carbonada, los puntos de ebullición también aumentan. Tenemos dos ejemplos, el butironitrilo que tiene un punto de ebullición de 116 y el octanonitrilo que tiene un punto de ebullición de 194. Por último tenemos los nitrilos aromáticos. Estos contienen anillos aromáticos que suelen tener puntos de ebullición más altos que los nitrilos alifáticos, sin embargo con un número similar de átomos de carbono, por ejemplo el benzonitrilo, que tiene un punto de ebullición de aproximadamente 191 grados. Seguimos con los puntos de fusión, que es igual al anterior, solamente que cambia la temperatura. Entre ellos, el nitrilo de bajo peso molecular suele tener un punto de fusión bajo y puede ser líquido a temperatura ambiente. Por ejemplo, el acetonitrilo tiene un punto de fusión alrededor de menos 45 grados. Luego tenemos los nitrilos de peso molecular intermedio y alto, que está el octanonitrilo, que tiene un punto de fusión de aproximadamente menos 30 grados. Y por último, el nitrilo aromático, que es el benzonitrilo, que puede tener un punto de fusión de menos 13 grados. Bien, si hablamos de la solubilidad de los nitrilos, podemos decir que depende de la estructura molecular, principalmente de la longitud de la cadena carbonada. El de bajo peso molecular son bastante solubles en agua debido a la capacidad del grupo ciano para formar enlaces de hidrógeno con moléculas de agua. Los de cadena más larga, a medida que la longitud de la cadena carbonada aumenta, la solubilidad en agua disminuye. Esto es debido a que la parte no polar de la molécula se vuelve más prominente, reduciendo la interacción con el agua. Y los aromáticos tienen una solubilidad moderada en agua y una buena solubilidad en solvente. El nitrógeno en el grupo ciano es significativamente más electronegativo que el carbono. Esto crea una distribución desigual de carga electrónica, donde el nitrógeno adquiere una carga parcial negativa y el carbono una carga parcial positiva. Este dipolo es el principal responsable de la polaridad de los nitrilos. El momento dipolar es la magnitud de la polaridad de un nitrilo que se mide en términos de un vector que describe la fuerza y dirección de la separación de cargas en la molécula. Bien, las propiedades organolépticas de los nitrilos suelen tener características sensoriales como el olor y el sabor, que suelen variar según la estructura molecular y el tamaño del compuesto, entre ellos el olor. Tenemos dos divisiones. El nitrilo de bajo peso molecular, que se divide también en dos, y es el olor dulce y ligeramente acre, y tenemos el olor a almendra amarga o desagradable. Este olor es característico ya que se debe a la presencia del grupo ciano, que puede ser percibido como acre o punzante. Y tenemos los nitrilos de cadena más larga o aromáticos, que su olor es menos intenso y más agradable. Por ejemplo, el benzonitrilo, que tiene un olor menos pronunciado y puede ser descrito como suave o ligeramente aromático. Seguimos con los sabores, que aunque no es común probar productos de este tipo químicos debido a su riesgo de toxicidad, se suele saber que tienen sabores muy específicos como un sabor amargo. Algunos nitrilos cuentan con ciertas plantas y semillas que pueden contribuir a un sabor amargo. Un ejemplo es la amigdalina, como un compuesto que puede liberar cianuro y que tiene un sabor amargo asociado con las almendras amargas. Y una sensación adicional, en algunos casos los nitrilos pueden causar irritación a las membranas mucosas, como los ojos y la nariz debido a sus propiedades.